El trabajo en los puertos siempre ha sido tarea dura, insegura y peligrosa. En otro tiempo, con salarios miserables, horarios irregulares y discontinuidad en el trabajo, un estibador no aconsejaba a sus hijos que siguieran su oficio. Mira, tengo un Incu 278 o 379. A ver, es un Z304. Hoy, sin embargo, sabemos que muchos jóvenes desean trabajar en los puertos. Esta gran diferencia no es fruto de la casualidad. En su día, los estibadores iniciaron una dura lucha para conseguir la dignidad y estabilidad que hoy tiene nuestra profesión. En 1978, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar recogió el testigo de aquella lucha y lo ha llevado hasta nuestros días. Por eso, para hablar de la historia del trabajo en los puertos españoles, hay que hablar de la historia de Coordinadora. Antiguamente, el sistema de contratación de trabajadores en los puertos no estaba organizado. Simplemente los candidatos se presentaban y eran elegidos de modo arbitrario. En los años 30, y tras una lucha que costó 8 muertos, los estibadores consiguieron que se aplicase el sistema de rotación. Después de la Guerra Civil, durante el franquismo, se creó la Organización de Trabajos Portuarios, institución estatal encargada de organizar esta rotación y a la que tenían que acudir las empresas estibadoras para emplear la mano de obra que necesitaban. De esta manera, se creaba una situación de exclusividad y se instituía la rotación como principio básico del trabajo portuario. Yo entré en el año 60. Habían unas 1000 solicitudes, yo tenía la 402 o la 401. Y entonces, con gran sorpresa, que eso en vez de ser personal cogido al dedo, fue por un sorteo. En aquella época haber un sorteo, pues, con las 1000 solicitudes dentro, y entonces una niña de 6 años iba sacando las papeletas para 121 que iban a entrar. Y entre los 121 caí yo. En aquella época era todo a mano, allí no te encontrabas sino con gente gritando. Lo mismo daba que hicieras mucho que quisieras poco, nadie te agradecía el trabajo que hacías. Yo empecé aquí, que estábamos tirados en una parra, debajo de una parra, los viejos trabajando 2 turnos, 2 turnos, y cuando ya estaba cansado que venía un barco de cemento, un barco de carbón, decía, venga para acá la legión, y metían a los chiquillos ahí. Después los pasemos para el frío, metido en ese fondeo, 12 horas tirado en ese fondeo, donde la faluga tenía que llevarnos la comida, y había veces que la faluga se despistaba y no los llevaba el cesto a la comida, y los quedábamos todos los días sin comer. Noche, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana trabajando. En una bodega de sacos, en una bodega de algodón, en una bodega de pieles, en bodegas de caucho. La mortalidad era, teníamos 3-4 muertos al año. Las condiciones eran durísimas. O sea, no había convenio, no había ningún tipo de disciplina, nada más que la disciplina que imponía la OTP. Todos los trabajadores nos limitábamos a trabajar, cobrar lo que nos daban y a correr. En el año 72, perdón, ya ante un grupo de trabajadores, de 44 trabajadores jóvenes, relativamente jóvenes, en el cual entraba yo ya, que ya empezamos a hacer un poco de acción sindical. Ya que empezamos a eliminar las listas, porque había 3 listas y hasta 4, se llamaba primera plantilla, segunda plantilla, preferentes y eventuales. Entonces cada una tenía preferencia para trabajar. Cuando trabajaba la primera, la segunda esperaba, y a los eventuales y a los preferentes y eventuales pues cogíamos generalmente pues lo muy poco que nos dejaban, que solía ser hasta un día al mes, incluso con trabajadores con un hijo y con 2, pues trabajar un día al mes, que equivalía entonces a 240 pesetas. Ya la gente dijo, hombre,
está muy bien que seas primera plantilla, pero coño, que eres trabajador igual que yo, ya vale. Como cobras más antigüedad, pues con eso. Y entonces ya se llegó a las listas, que es prácticamente la que existe ahora, que se sale por categorías y luego se rota entre, si no hay de tu categoría, pues sales de cualquier otra, ¿no? Se llega a la polivalencia en las oficinas. Históricamente no había trabajo para todos y por lo tanto, cuando no hay trabajo para todos, tiene que haber un sistema de distribución de ese trabajo. El mejor sistema de distribución del trabajo es la rotación, donde el trabajador no le debe nada a nadie por trabajar. La muerte de Franco en 1975 marcó el fin de un régimen dictatorial que duró 40 años. El único sindicato existente durante el franquismo, el llamado Sindicato Vertical, controlado por el régimen, empieza a desmoronarse. Me presenté a elecciones por el Vertical, pues salí, y así pues hasta que llegó el momento del año 75, cuando ya pasamos del Vertical pues al otro, en el cual nos encontramos ahora en estos momentos. Empezamos en el Sindicato Vertical, que era la única manera que existía en aquella época, y ya desde esos comienzos empezamos a luchar por destruir ese sindicalismo vertical que había. Nosotros lo que utilizamos fue la estructura del Sindicato Vertical para meternos y conectar con otros puertos, hasta que pudimos. Hubo un momento que nos echaron, ¿no? Pero mientras pudimos, ese fue nuestro lazo de conexión. Hay el intento por parte de los sindicatos oficiales en aquel momento, básicamente comisiones, UGT menos, de irse introduciendo en el Sindicato Vertical. De hecho ya tenían muchos enlaces sindicales, que se llamaban entonces. Los estibadores, acostumbrados a participar activamente y desde la base en la resolución de sus problemas, pronto iban a chocar con la rigidez de los grandes sindicatos surgidos en la nueva etapa democrática. Muchos prefirieron otras tendencias sindicales más asamblearias también surgidas en esa época. La situación es la situación que vive en general la clase obrera, ¿no? De aquellos momentos, una situación bastante convulsa, bastante rápida, con que ya se veía el cambio y con ganas de hacer cosas. Y era la misma situación en Barcelona. Sindicalmente éramos 1.800 estibadores y controlaba la CNT básicamente el 70% de la afiliación. Y luego comisiones había arrancado con bastante fuerza también todo un movimiento de afiliación y tal. Y luego estábamos un grupo de gente a caballo entre las ideas de la CNT, pero no muy de acuerdo con su organización, con cómo iba funcionando en aquellos momentos. La situación pienso que se complicó y se aclaró a partir de un llamamiento que hizo la COS, que fue una organización unitaria de centrales sindicales, UGT, comisiones, CNT, y se hizo un llamamiento a una huelga general. Aquella huelga se hizo, fue un 12 de noviembre me parece, y después hubo represalias, hubo 7 despedidos. Los sindicatos decidieron no salir en defensa de aquella represalia y en cambio el colectivo en asamblea decidió que sí, que defendía a sus compañeros y nos lanzamos a una huelga por votación en asamblea, mayoritaria, absolutamente mayoritaria, en defensa de aquellos compañeros. Entonces esto ya creó cierto rechazo a las grandes organizaciones sindicales. Y por lo tanto lo que dijimos es, hombre, si nos hemos tenido que dotar de una organización para funcionar solos, pues creemos nuestro sindicato. Y en todo caso, pues llegaremos a acuerdos con los sindicatos que sean, pero desde el control y la decisión por parte de nosotros, ¿no? De la asamblea de delegados. De esa lucha surgió la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona. En otros puertos españoles estaban ocurriendo fenómenos parecidos. Empezamos aquí en Canarias en el 75 y fuimos organizándonos a nivel de puertos, uniéndonos con los demás puertos canarios
hasta conseguir la unidad de todos los 8 puertos canarios.